Saludos a todos, vamos a estar hablando sobre la evaluación del indicador 6.5.1 del Objetivo de Desarrollo Sostenible, en el caso de Venezuela. El grupo está conformado por Germán Molina, Daniel Rivas, Luis Bayán, Iván Rivas, Richard Enríquez, Daniel González y mi persona Oscar Saraz. Ok, en esta presentación vamos a estar hablando sobre el entorno propicio, instituciones y participación, instrumentos de gestión, financiamiento, su situación actual, formas de avanzar y las recomendaciones para el financiamiento de cada uno de ellos. Siguiente. Siguiente. Ok, el entorno propicio abarca la parte legal y normativa de la implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos, indagando así sobre las políticas, leyes y normas a nivel nacional y subnacional. Em, en materia de políticas, leyes y planes para respaldar esta gestión, tanto a nivel nacional como a otros niveles, se puede observar que la puntuación promedio es de 29, donde la legislación nacional sobre recursos hídricos tiene una puntuación de 40 y los acuerdos de gestión hídrica transfronteriza tienen un acuerdo de 60 que se ha conversado mucho en relación de eso. La siguiente. Ok. En relación a política nacional sobre recursos hídricos y semejanza, se han desarrollado diferentes planes, como el Plan de la Patria 2019-2025 y el Plan Nacional del Sistema Hídrico 2019-2025, el cual no ha sido aprobado, pero está en andamiento. Eh, Como podemos observar, existen diferentes políticas, pero no se basan en la gestión integral de los recursos hídricos, por lo cual, para avanzar, se deben establecer mecanismos de acción para que los gobiernos regionales, juntas de usuarios y consejos de recursos hídricos actualicen las políticas de gestión. En relación a la legislación hídrico nacional sobre recursos hídricos, fueron aprobadas diferentes leyes, como por ejemplo la Ley de Aguas, las normas sobre el Registro Nacional de Usuarios y Usuarias de las Fuentes de Aguas y el Reglamento de Ley en el año 2018. Estas leyes se basan en la gestión integral de los recursos hidráulicos y han sido aprobadas por el gobierno. Es decir, que ha habido un pequeño avance y las autoridades están comenzando a aplicarlas, por lo cual, para avanzar en este sentido, se debe desarrollar o mejorar el impulso por el alto gobierno a las instituciones en el cumplimiento de la ley, aplicación de las leyes antes descritas por los diferentes sectores relacionados con la gestión integral de los recursos hídricos y revisión y actualización constante de las mismas. En relación a la planificación, para la gestión integrada de los recursos hidráulicos en el plano nacional, se realizaron diferentes versiones del plan de gestión integral de las aguas. Su actualización no ha sido aprobada, pero indirectamente se implementan acciones por las autoridades de gobierno. Por este sentido, se le da un puntaje de 20 y para mejorar se pueden aumentar la participación y el compromiso de las altas autoridades, así como su divulgación general para cada una de sus etapas de avance, entre otros. Siguiente. Ok, en otros niveles, tenemos que la política subnacional sobre recursos hídricos se desarrollaron el Plan de la Patria 2019-2025, en específico el objetivo estratégico 5.2.1.5 relacionado con la protección de las cuencas de aguas en el país y los ecosistemas de los mismos. Em, es- en algunos estados también se implementaron mesas técnicas del agua, de regantes y transferencia de delegación de la gestión y servicio de agua potable y saneamiento. Como podemos observar, existen en la mayoría de las jurisdicciones políticas para mejorar la situación actual de los recursos hidráulicos. Sin embargo, es muy poca, por lo cual se da un puntaje de 20 y para avanzar se deben asegurar que las autoridades regionales y locales sean los impulsores de estas políticas, fortalecer los planes de gobierno a nivel regional y promover mecanismos de articulación regional para el establecimiento de las políticas. En relación con los planes de gestión de las cuencas y acuíferos y similares, se desarrollaron diferentes programas, como por ejemplo el manejo sustentable de los recursos naturales de la cuenca del río Orinoco, del río Caroní, perdón, el plan de gestión integral de la cuenca del río Caroní y la evaluación y formulación del plan de gestión integral de las cuencas Unare, Escalante y Tocuyo. Como podemos observar, se están preparando diferentes planes, pero se requiere que estos mismos sean aplicados a todas las cuencas del país, por lo cual se le da un puntaje de 20 y la forma de avanzar es aprobar, difundir y ejecutar y monitorear para una buena gestión de los recursos hidráulicos y promover su participación en las mesas técnicas del agua a nivel regional, no solamente en estas cuencas antes mencionadas. En relación con los acuerdos de gestión hídrica transfronteriza, hay un tratado bilateral Colombia-Venezuela para las cuencas Carraípa, Paraguachón, Catatumbo, Arauca, Meta, Orinoco, y esto está eh, siendo promovido por la Organización de Tratado de Cooperación Amazónica.
Como podemos observar, existen diferentes políticas y las disposiciones de los acuerdos se aplican en parte, por lo cual para mantener activos estos tratados y convenios internacionales se requieren dar continuidad para lograr los objetivos a través de la aplicación de estas normativas, desarrollar mecanismos de coordinación nacional, bilateral y multilateral. Ahora, por último, tenemos la normativa subnacional sobre recursos hídricos, leyes, decretos y ordenanzas. Y bueno, actualmente en el país se cuenta con ordenanzas y decretos estadales y locales referentes a los recursos hídricos, pero no siempre se basa en la gestión de los recursos hidráulicos. Le da un puntaje de 20 y como forma de avanzar se requiere ajustar estas normativas y decretos los relacionados a los recursos hídricos y establecer leyes, decretos, ordenanzas en el acuerdo para cada cuenca del país y fomentar la articulación de la gestión integral de los recursos hidráulicos a nivel nacional y regional. Ok, como recomendaciones para este componente uno, que es el entorno propicio, tenemos establecer políticas hídricas integrales que aborden los desafíos actuales y futuros. Importante involucrar todos los sectores, políticos, privados, públicos, privados, las instancias de poder popular, comunidades y autoridades. Establecer normativas y regulaciones que protegen y restauran los ecosistemas acuáticos de la alteración ambiental. Desarrollar e implementar políticas de estrategia a la adaptación y mitigación al cambio climático en el sector agua. Importante que incluyan esas medidas de gestión de riesgos. Desarrollar e implementar planes de GIR en diferentes niveles. Importante que tenemos diferentes versiones, pero aún como tal no se ha desarrollado e implementado un plan de gestión integral de las aguas a nivel nacional. Y por último, promocionar una cultura de uso responsable del agua y la adopción de prácticas que reduzcan el desperdicio y contaminación. Siguiente. Entramos al componente 2, que es instituciones y participación. En esta parte vamos a hablar de un marco institucional que abarca tanto el involucramiento como las capacidades de los diferentes sectores. Aquí lo que estamos presentando es un esquema del componente 2. En resumen, de todos los valores mayormente son muy bajos, menores de 50. Hay valores que se pueden considerar, por lo menos del marco institucional para la gestión hídrica transfronteriza, que Venezuela ha afianzado y ha trabajado mucho de esa parte. Pero en promedio tenemos un valor de 25. Siguiente. En cuanto a la situación actual y formas de avanzar de este componente, tenemos el 2.1.a, que es las autoridades administrativas que abanderan la GIR. Ahí tenemos como un valor de 20, donde la situación actual tenemos la creación de Minaguas como ente rector en tema de agua a nivel nacional y que cuenta a nivel regional con las unidades territoriales de atención de las aguas, las hidrológicas, y también tiene un laboratorio. Que es importante para avanzar? Que se tenga requerimiento de recursos que sean destinados para la promoción de la GIR, fortalecer efectivamente el monitoreo de evaluación, puede ser redes a nivel nacional de las cuencas hidrográficas y la creación de una plataforma robusta que sea de dominio público y que se actualice periódicamente. Capacitación técnica para los servidores y autoridades y realizar talleres y cursos. Tenemos el 2.1.b, que es la coordinación entre las autoridades administrativas que representan los diferentes sectores. Aquí ha habido varias convocatorias y reuniones de Minaguas con entes como Cuerpo ELEC, INAME, INDER y MINE. Sin embargo, hay un problema de solapamiento de funciones. Por lo tanto, se le da un puntaje de 20, pero es importante para avanzar que se definan las competencias de todos estos entes con tema de la relación del agua. Promover la transparencia en materia de intercambio de información seguir promoviendo esta mesa de trabajo, porque hasta ahora han sido como muy puntuales, pero no se ha hecho seguimiento y control. El 2.1.c es la participación de la esfera pública. Sí ha habido intercambio de Minagua entre el sector público, pero con una información generalmente desactualizada y realmente culminada o escasa. Es importante por eso entonces crear una plataforma única, consolidada y segura para la GIR y articulación con la participación de las universidades como especialistas o técnicos y definir estrategias y mecanismos para el uso de la información para la toma de decisiones permanentes. Seguimos con este componente 2.1, tenemos la participación del sector privado. Ha sido casos muy puntuales donde el sector privado ha sido parte de los planes y los programas, como es el caso del plan de la cuenca del río Caroní, así como la cuenca del río Escalante y Lago Valencia, pero ha sido la escasa participación. Entonces es importante para avanzar, se le da un puntaje de 20, y es importante para avanzar impulsar esta mesa de trabajo donde involucremos este sector y fomentar la participación de este sector en planes y proyectos. Importante que Fonagua por lo menos conduzca al proceso de fiscalización del sector privado. Y por último, en esta parte del 2.1.e, el desarrollo de capacidades. Sí ha habido capacitación de Minaguas en cuanto a las hidrológicas, por lo menos para el monitoreo de la calidad y cantidad de las aguas a nivel nacional, y también cuando se construyen los planes ha habido capacitación en este sentido, pero sí, y incluso el reporte del indicador 6.5.1, pero estos proyectos son puntuales, están limitados en cuanto a cobertura geográfica, por lo tanto es importante crear mecanismos de evaluación, seguir fomentando esta capacitación, impulsar la acción de diferentes sectores, y algo muy importante es propiciar la estabilidad laboral de los servidores públicos especialistas para que para que siga la continuidad de esta formación. Siguiente. Bien, en lo que respecta al apartado 2.2.a, que corresponde a las organizaciones del nivel de cuencas o acuíferos que dirigen la implementación de la GIR, este apartado se le asigna una puntuación de 40, debido a que la situación actual, Minagua se apoya de la implementación de la GIR a nivel de Estado con las unidades territoriales de atención a las aguas y las hidrológicas. Sin embargo, este avance a nivel de cuencas es muy bajo. Entonces, como acciones de mejora, tenemos que generar mecanismos para la adecuada implementación de la GIR y el fortalecimiento de los entes regionales y de los usuarios del agua. En lo que con respecto al apartado 2.2.b, corresponde a la participación de la esfera pública en los recursos hídricos, las políticas de la planificación a nivel local.
se le asigna una puntuación de 20, debido a que existe una articulación muy deficiente en lo que respecta a la relación de estos entes. Entonces, como acciones de mejora, tenemos promover la creación de consejos regionales y cuencas hidrográficas como lo establece la ley, y avanzar en la implementación de la ley con la participación de todos los sectores que hacen vida en la cuenca. En lo que respecta al apartado 2.2.c, participación de grupos vulnerables en la planificación y la gestión de los recursos hídricos, este apartado también se le asigna una puntuación de 20, debido a que existen iniciativas para involucrar a los representantes de las comunidades de los grupos vulnerables a través de la Dirección General de Mitigación y Control de Inundaciones, en conjunto con el Viceministerio para la gestión de riesgos. Sin embargo, no se han establecido ningún procedimiento para ello. Entonces, como acciones de mejora, tenemos promover y priorizar programas que permitan el involucramiento de los grupos vulnerables y capacitar y sensibilizar a las personas vulnerables sobre el manejo de los recursos hídricos. Siguiente. Bien, en lo que respecta al apartado 2.2.d, corresponde a las perspectivas de género que se incluyen en leyes, planes o semejantes en el marco de la gestión de los recursos hídricos. Para este apartado se le asigna un valor de 0, debido a que en la situación actual no se implementan los mecanismos de inclusión del enfoque de género en la gestión de los recursos hídricos de manera explícita. Entonces, como acciones de mejora, tenemos que impulsar la participación como mi compañero anteriormente. Venezuela ha trabajado y ha aportado en este indicador de manera significativa. Sin embargo, estos proyectos no han sido publicados, o no hay un sitio donde se hayan publicado estos proyectos. Como acciones de mejora, tenemos que mantener la articulación y validarla con Cancillería de la necesidad de nuevos acuerdos de intercambio de información y cooperación transfronteriza. Y por último, tenemos el apartado 2.2F, corresponde a las autoridades administrativas nacionales que abanderan la implementación de la GIR. Este apartado se le asigna un valor de 20, debido a que Minagua y sus escritos se tienen como encargado administrativamente bajo el mandato explícito para dirigir todo lo que corresponde a la GIR. Entonces, como acciones de mejora, tenemos que designar las autoridades que establece la ley de aguas vigentes y consolidar la institucionalidad y la gobernanza de los recursos hídricos. Siguiente. Por último, tenemos lo que son las recomendaciones para las instituciones y la participación. Entonces, como primer punto, tenemos promover la colaboración entre los diferentes actores en la gestión del agua mediante la creación de alianzas público-privadas para la implementación de proyectos, gestión de servicios y conservación de los recursos hídricos, así como también involucrar a las comunidades locales en la identificación y mapeo de las fuentes de agua, áreas vulnerables a la escasez hídrica y sitios de contaminación, utilizando métodos más participativos. Emplear tecnologías como SIC y aplicaciones móviles para recopilar y almacenar todo lo que es información sobre los recursos hídricos de manera participativa, permitiendo la colaboración de todos los actores, de todos los entes en este caso. También tenemos que promover acuerdos de colaboración, establecer protocolos de trabajo continuo entre las instituciones involucradas en lo que es la gestión del agua, con el fin de mejorar la coordinación, la planificación y lo que es seguimiento de los proyectos relacionados al agua. Y por último, tenemos que crear una plataforma de coordinación donde se reúnan todas las instituciones involucradas con lo que es la gestión del agua, de forma que facilite el intercambio de información y la toma de decisiones conjuntas y la implementación de acciones coordinadas. Bueno, continuando en el orden de ideas con el componente 3, tenemos los instrumentos de gestión. Siguiente. Bueno, podemos ver en esta diapositiva un pequeño esquema del componente, ¿no? Donde observamos, pues, las dos principales interrogantes que tenemos en instrumentos de gestión, los componentes, la puntuación para cada componente y, en este caso, la situación actual de cada uno, que lo vamos a describir mucho mejor en la próxima diapositiva. Siguiente. Bueno, podemos ver, en este caso, el 3.1.a, que es el seguimiento de la disponibilidad del agua a nivel nacional. Observamos la situación actual que vivimos a nivel nacional, lo que nos dice que a largo plazo sobre las aguas superficiales y subterráneas nos brinda información que existe, pues en este caso. No obstante, su monitoreo desde el nivel central no es continuo. Por su parte, las hidrológicas realizan un seguimiento regular en las aguas subterráneas de su competencia. Tenemos un puntaje de 50 aquí asignado y como formas de avanzar podemos ver o podemos desarrollar un sistema de monitoreo permanente de las aguas superficiales y subterráneas que sustente el diseño de políticas y estrategias de gestión hídrica. Con respecto al componente 3.1.b, que trata de la gestión del agua para un uso sostenible y eficaz a nivel nacional, tenemos que, como seguimiento de la situación actual, existe por ley los instrumentos de gestión, así como el órgano rector, donde el uso de estos, luego de la creación de Minaguas, los usuarios del agua se han visto afectados en poder contar ampliamente. Por otra parte, sí se consolidó la creación de Fonaguas, en este caso,
tenemos una puntuación de 30 para este componente y como formas de avanzar se propone que los instrumentos de gestión se deben emplear con visión a largo plazo y también que no sea afectado esto por cambios políticos e institucionales, ¿no? Y que se apoye en estos instrumentos. Siguiente. Tenemos en este caso el componente 3.1.6 que trata de los instrumentos de gestión encaminados a reducir las repercusiones de los desastres relacionados con el agua desde el nivel nacional. Tenemos una situación actual que contamos con una ley sobre sustancias, materiales y desechos peligrosos, el decreto 883, en el cual se establecen las normas para el control de la calidad de los cuerpos de agua y de los vertidos líquidos. Tenemos una puntuación de 20 para este componente y bueno, como formas de avanzar se propone implementar un laboratorio propio para Minaguas, el cual pues permita en este caso el análisis físico-químico y bacteriológico de las aguas. Tenemos un componente 3.1.d que trata de la gestión de ecosistemas relacionados con el agua desde el nivel nacional, una situación actual donde tenemos que se cuenta, en este caso con un plan de ordenamiento territorial, parques nacionales, monumentos, reservas forestales, entre otros, una puntuación asignada de 40 para este componente y como formas de avanzar, pues planteamos analizar necesidades hídricas ambientales, en este caso, así como el monitoreo de las figuras creadas por Gaceta para la protección de los ecosistemas. Siguiente. Para el componente 3.1e tenemos los instrumentos de gestión encaminados a reducir las repercusiones de los desastres relacionados con el agua desde el nivel nacional. Una situación actual, pues que tenemos en este caso, una ley de aguas vigente, en el título 3, donde se establecen las medidas de la prevención y control de los posibles efectos negativos de las aguas sobre la población y sus bienes. Tenemos una puntuación de 20 y como formas de avanzar se propone pues ampliar la cobertura de los planes para la prevención y control de los posibles efectos negativos pues de las aguas y de los desastres relacionados con el agua. Continúa en este caso mi compañero Luis Bayán. Perfecto. Ok, en el apartado 3.2 se hace la pregunta: ¿cuál es la situación de los instrumentos de gestión que respaldan la implementación de la GIR a otros niveles? En el punto A, corresponde a los instrumentos de gestión de cuenca. Ok, en este caso la situación actual muestra que se han elaborado algunos planes para la gestión integral de los recursos hídricos, donde oficialmente son aprobados para su implementación. Entre ellos tenemos el Plan Nacional de Gestión Integral de las Aguas, a través del Programa Manejo Sustentable de los Recursos Naturales de la Cuenca Río Caroní, el Plan de Gestión Integral de la Cuenca de Río Caroní y la formulación del Plan de Gestión Integral de las cuencas de Unare y Tocuyo. Para este caso se da una puntuación de 40 y como formas de avanzar se propone actualizar y aprobar el Plan Nacional de Gestión Integral de las Aguas, así como la continuidad en los planes de región y cuencas necesarios para ser aplicados por las autoridades de los consejos regional o cuencas que logren su conformación. Por otro lado, en el apartado 3.2.b, corresponde a los instrumentos de gestión de acuíferos. Como situación actual, tenemos que se cuentan con los siguientes instrumentos: el Plan de Ordenamiento Territorial, parques nacionales, monumentos naturales, refugios de fauna silvestre y reservas forestales y zonas protectoras. En este caso se obtiene una puntuación de 20 y como forma de avanzar se propone acordar reuniones a nivel regional, nacional e internacional para tratar proyectos de gestión de acuíferos. El apartado 3.2.c corresponde a la difusión de información en el ámbito doméstico y a todos los niveles. Como situación actual, tenemos que, a pesar de la creación del Geoportal y el Sistema para la Gestión Integral de las Aguas, los cambios políticos han dejado sin efecto estas plataformas de intercambio de información. En este caso, damos un puntaje de 10 y como forma de avanzar se sugiere la creación y desarrollo de una plataforma robusta para el intercambio de información de gestión de aguas que haga que los datos sean accesibles en línea a todo el público. En el apartado 3.2.d existe un intercambio de información transfronteriza entre países. Como situación actual, se tiene que hay proyectos aprobados para el intercambio de información, como el desarrollo de una plataforma hidrológica para la cuenca amazónica. Se tiene que es muy pobre, se le da un puntaje de 10 y como forma de avanzar se recomienda una evaluación detallada de la sensibilidad y el riesgo de los datos a nivel nacional para la mejora en el intercambio de información entre los países. Finalmente, como recomendaciones, se debe desarrollar un sistema de monitoreo permanente que incluya tanto aguas superficiales como subterráneas, asegurarse de que los instrumentos de gestión sean utilizados de manera efectiva a largo plazo y en todo el territorio nacional, implementar medidas que aseguren una gestión efectiva de los ecosistemas relacionados con el agua, crear y mantener plataformas robustas para el intercambio de información que sean accesibles en línea a todo el público a nivel nacional, desarrollar y fortalecer los acuerdos
de intercambio de información con otros países, especialmente para cuencas y acuíferos compartidos. El siguiente componente corresponde a mi mi compañero compañero Germán. Germán. Bien. Como componente número 4 de financiamiento, siguiente lámina, vemos el esquema del componente. Ese esquema, pues, como pueden observar, hacemos las interrogantes. ¿Cuál es la situación de la financiación del desarrollo de la gestión de los recursos hídricos a nivel nacional y a nivel de otros niveles? Y establecemos como interrogante cuál será el presupuesto para la infraestructura de los recursos hídricos, el presupuesto nacional para los elementos de la GIR, también el presupuesto subnacional subnacional o de las cuencas para la infraestructura y los recursos hídricos y los ingresos recaudados para los elementos de la GIR. En general, pues el esquema muestra que el nivel de financiamiento es medio bajo con un puntaje de 25. Muy bien, ahora con respecto a lo que es la situación actual y las formas de avanzar. En la situación actual, tanto en lo que es el presupuesto nacional para la infraestructura de los recursos hídricos y el presupuesto nacional de los elementos de la GIR, la situación actual de financiamiento de los recursos hídricos y la gestión integral de los recursos hídricos en el país es considerada medio baja, con un puntaje de 30. A pesar de la creación del Fondo Nacional de Aguas con Agua, la recaudación actual es insuficiente para cubrir las inversiones y los gastos necesarios. Pues además, el presupuesto nacional asignado para la GIR a través del Ministerio Popular para las Aguas es limitado y pues no abarca de manera integral todos los elementos de la GIR. Es crucial entonces establecer mecanismos de recaudación y asignación de recursos de Fonagua, así como aumentar el compromiso político para mejorar el financiamiento de los recursos hídricos y la GIR. Ahora bien, para avanzar en el financiamiento de la gestión integrada de los recursos hídricos, pues se sugieren varias medidas. Pues estas incluyen establecer un presupuesto nacional sostenido para la infraestructura hídrica, implementar procesos rigurosos de planificación, seguimiento, auditoría de proyectos, explorar nuevas fuentes complementarias de financiamiento y fortalecer las capacidades institucionales. También es importante asegurar la sostenibilidad financiera a largo plazo de las entidades de gestión. Se recomienda, bueno, aprobar el Plan Nacional de Gestión Integral de las Aguas para priorizar y estimar las necesidades de inversión y gastos recurrentes, revisar y ajustar el presupuesto nacional destinado a la GIR y establecer estas medidas de seguimiento y evaluación del gasto público. Bien, en cuanto a lo que es el ítem 4.2a y el ítem 4.2b, en lo que se habla del presupuesto nacional para la infraestructura de los recursos hídricos y el presupuesto nacional de los elementos de la GIR, en este caso la situación actual del financiamiento del desarrollo de la gestión de los recursos hídricos es baja, ¿no? Con un puntaje de 20, aunque se ha asignado fondos, algunos fondos a través del FONAGUA para el financiamiento de infraestructuras hídricas y elementos de la GIR a nivel regional y local. La asignación pues, es limitada y no cubre completamente las necesidades de inversión y costos recurrentes. Y bueno, por ende, pues se recomienda fortalecer los mecanismos existentes. Esto incluye pues, aumentar el presupuesto y la capacidad del Fondo Nacional FONAGUA, establecer fondos o mecanismos financieros descentralizados a nivel de cuenca y promover esquemas de asociación político-privada. Bien, continuando con el ítem 4.2.c, se han asignado algunos fondos a través del presupuesto ordinario del Minaguas. Estas asignaciones parecen ser limitadas y no alcanzan a cubrir las necesidades de la cooperación transfronteriza. Sin embargo, existe un proyecto específico de cooperación regional a través de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, el cual representa una oportunidad importante. Se ha asignado una puntuación de 30 correspondiente a la situación actual en la que se encuentra, que es un nivel medio a bajo. Como formas de avanzar, se recomiendan establecer nuevos acuerdos de cooperación internacional, fortalecer la participación activa en Venezuela de los mecanismos regionales, asignar recursos presupuestarios específicos para el ministerio y explorar esquemas innovadores de financiamiento como fondos fiduciarios o instrumentos de pagos por servicios ecosistémicos compartidos entre ambos países. En cuanto al ítem 4.2d, se le asigna una puntuación baja, en este caso correspondiente a 20, aunque se han asignado algunos fondos a través del Ministerio, del Minaguas. Estas asignaciones son limitadas y no alcanzan a cubrir los diversos componentes de la GIR a estos niveles, como son el fortalecimiento institucional, la planificación y gestión de cuencas, la participación comunitaria, entre otros. Una forma de avanzar en este ítem se recomienda fortalecer
el presupuesto al MINAGUAS destinado a financiar los elementos claves de la YIR a nivel subnacional y de cuencas, así como también establecer acuerdos de cooperación con gobiernos estadales y autoridades de cuencas, explorar la creación de fondos e instrumentos financieros descentralizados a nivel de las cuencas y proveer esquemas de asociaciones público-privadas y pagos por servicios ecosistémicos. Todo esto acompañado del fortalecimiento en las capacidades técnicas y en la gestión financiera de las entidades y la cuenca como unidad. Siguiente. Bien, como recomendaciones generales para la sección de financiamiento, tenemos que desarrollar capacidades técnicas y de gestión financiera en todos los niveles, fortalecer el Fondo Nacional de las Aguas con Aguas, puede mejorar los mecanismos de recaudación y asignación de recursos, aumentar el compromiso político, implementar procesos de planificación, seguimiento y auditorías de esos proyectos. Descentralizar y diversificar las fuentes de financiamiento a nivel subnacional y de cuencas, esto para incrementar el presupuesto y capacidades del FONAGUA, establecer fondos o mecanismos financieros que sean realmente descentralizados y promover esquemas de asociaciones privadas y en este caso. Tenemos que fortalecer la cooperación transfronteriza, establecer estos acuerdos internacionales, aumentar la participación de los mecanismos regionales y explorar esquemas innovadores de financiamiento compartido. De igual manera, aumentar el presupuesto nacional destinado a la YIR, aprobar finalmente un plan nacional de YIR, revisar y ajustar el presupuesto del MINAGUAS e implementar sistemas de seguimiento y evaluación de este gasto público. Siguiente. Bien, como puntaje del grado de implementación de la YIR, evaluamos las 4 secciones del entorno propicio, instituciones y participación, instrumentos de gestión y financiamiento, dando los puntajes 29, 25, 27 y 25 respectivamente. Hacemos la ponderación promedio y el puntaje para el indicador 6.5.1 del grado de implementación nos da un puntaje de 26.5. Esto indica que el nivel del indicador 6.5 se encuentra en el rango bajo, lo que significa que se ha iniciado de forma general la implementación de los elementos de la YIR, pero de manera limitada en el país y con una participación realmente baja. El indicador 6.5.1 en Venezuela pone de manifiesto la necesidad de fortalecer el entorno propicio, los instrumentos de gestión y financiación de la YIR. Esto implica el desarrollo, articulación y efectiva implementación de políticas, legislaciones y herramientas de planificación que respalden una gestión integrada, sostenible y equitativa de los recursos hídricos del país. Así como abordar estos desafíos de manera integral y prioritaria es fundamental para avanzar hacia una gestión hídrica eficiente y resiliente que contribuya al desarrollo sostenible de la nación. Siguiente. Bien, como proyectos urgentes sugeridos en consenso todos los grupos, acordamos estos 5 proyectos, los cuales se titulan, primero, la implementación de programas de desarrollo de capacidades para el personal de las instituciones gubernamentales enfocados en temas como planificación hídrica, gestión de cuencas y administración de los recursos. Con este proyecto se busca fortalecer las capacidades del personal gubernamental en aspectos claves de la gestión del agua, como planificación hídrica, gestión de cuencas y administración de los recursos hídricos a través de los programas de formación y desarrollo de los mismos. En segundo lugar, el proyecto para establecer observatorios de agua que recopilen, analicen y difundan información relevante sobre la disponibilidad, calidad y uso de agua de la cuenca o una región específica, cuyo propósito es establecer observatorios de agua que recopilen, analicen y difundan información relevante sobre disponibilidad, calidad y uso de agua en la cuenca o la región en estudio. La creación de una plataforma unitaria segura y consolidada de la YIR. Para este caso, disponer de una base de datos actualizados de los programas y planes que se estén ejecutando a nivel nacional y que son de dominio público. El cuarto sería la expansión y modernización de la infraestructura hídrica. Con este proyecto se pretende desarrollar el desarrollo y el mantenimiento integral de la infraestructura de producción y distribución del agua potable, incluyendo su conservación y manejo de las fuentes de agua, con el objetivo de garantizar y satisfacer las necesidades actuales y futuras de la población. Como quinto y último, el sistema de prevención integral de servicios hídricos. Se sugiere este proyecto para implementar un sistema de prevención que aborde la reducción de acciones delictivas contra el servicio hídrico, así como la seguridad técnica industrial de los procesos y las políticas de gestión integral del riesgo ante eventos adversos. Siguiente. Bien, finalmente, muchas gracias por su atención.